Ecuador. De lejos el mayor exportador de bananas del mundo, una fruta cuyo apreciado sabor tiene algo de engañoso. En su dulzura se amasa el sufrimiento de miles de trabajadores de la industria bananera. Intoxicados sin miramientos por las fumigaciones, son obligados a trabajar de sol a sol por un sueldo que apenas les da para mantener a sus familias el tiempo que su maltratada salud les permita hacerlo. La corresponsal de RT, Diana de Glaoui, se ha adentrado en las paradojas de una industria en la que la alimentación de nuestros hogares pasa por la explotación y el envenenamiento sistemático de miles de ecuatorianos. Las bananas, los bananos o los plátanos, como lo quieran llamar, es junto con la manzana la fruta más consumida en el mundo. Además de ser muy nutritiva, seguramente todos coincidimos en que tiene un envoltorio natural que lo convierte en un producto práctico. Sin embargo, su cáscara oculta muchas cosas derivadas de la ambición de producir, exportar, en fin, de ganar dinero, dólares, muchos dólares. Ecuador es uno de los principales productores de banana de exportación. Los datos económicos son interesantes, aunque el dinero no debería ser todo. Es, después del petróleo, la industria de exportación más grande, considerando que en los productos de exportación tenemos, después del banano, el camarón, la pesca, las flores y después los otros productos de menor cuantía como el café y el cacao. Es muy intensivo en mano de obra. En el área rural tiene una persona por hectárea, lo cual representa directamente 250.000 personas e indirectamente más de 1 millón de personas. Es el mayor pagador de impuestos en el área rural y es el mayor proveedor de divisas del país en los productos no petroleros. Esa es 3 indicadores quizás los más importantes de la industria bananera. Vicente Wong tiene una trayectoria familiar en la industria bananera y por generaciones fueron montando una gran empresa. Según él, comiendo bananas, todos podemos ser más felices. Yo creo que sí, es muy energético, le da mucha azúcar. Y es un azúcar buena, ¿no? No es un azúcar química, es un azúcar que lo acepta el cuerpo muy bien. Y contrario a lo que mucha gente dice que podría en un momento determinado subirlo de peso, a mí me parece que es un gran error porque el cuerpo lo hace natural y es un energético que va muy bien, que lo quema muy bien antes o después de hacer deportes, ¿no? Históricamente, la industria bananera en todos los países productores tuvo un contexto de avasallamiento en los derechos del trabajador. Con los años dejó de ser una industria que esclavizaba a su mano de obra, lo que no significa que se volvieran más humanas. El banano es un producto que genera mucho dinero, mucha economía para el Estado. Genera bastantísimo y se ha reconocido a nivel de muchos países, a nivel del mundo. Pero en realidad no satisface, no recompensa bien al trabajador, no lo tratan humanamente como debe ser tratado. Descubrimos que la industria bananera está enfermando y a la larga matando gente. Y lo hace de la mano de la utilización de pesticidas, las sustancias químicas que se usan para prevenir las posibles enfermedades que puedan tener los bananos. Y muchos pensarán en el famoso dicho, prevenir es curar. Sin embargo, es como si nosotros empezásemos a tomar antibióticos para evitar infecciones que todavía no hemos tenido. Y en este caso, sin dudas, prevenir está haciendo enfermar o hasta matar.
se planteó que era la Revolución Verde, nos la quisieron presentar como si fuera el gran logro de la humanidad para mantener una población con alimentos, y sin embargo se ha demostrado que lo que están generando es una pérdida incuestionable de millones de personas cada año como consecuencia de la muerte por intoxicaciones, por efectos secundarios, por acumulación de productos. Efrén Vélez pasó 30 años trabajando en la industria bananera. Es un rubro trabajoso, desgastante. Durante todos esos años, Efrén se despertaba muy temprano en la madrugada, volviendo muy de noche a su casa, para el otro día repetir la larga jornada laboral. Pero Efrén enfermó y perdió el trabajo. Primero no lo sabía, porque no me hacía atender. Pasa que el 28 de febrero del 2013 me encontraba haciendo mi trabajo aquí cerca, nomás por buena fe. Cuando el 28 de febrero del 2013, estando trabajando, salí arrojando sangre viva de mi interior. Ahí arrojé por 5 veces, en una cosa de 15 a 20 minutos, arrojé 5 veces. Perdí la razón, arrojé toda mi sangre y ya me desperté cuando estaba en el hospital. La misma noche fui llevado a Guayaquil, al hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Y ahí me hicieron alrededor de en un mes, unas 10 endoscopías. Y ahí los médicos determinaron que tenía cirrosis al hígado. ¿Y cirrosis por qué? Bueno, ellos me preguntaban todo lo de mi vida, cómo había sido mi biografía. Y porque yo vivía engañado. A mí me decían, o yo creía, que solo el que bebía alcohol era el que le daba cirrosis, pero yo no bebía alcohol. Yo ahora tengo 10 años leyendo la Biblia. Yo nunca he sido alcohólico, no me un traguito así de vez en cuando. La cirrosis no fue por causa del alcohol, como él mismo nos contó, sino por el contacto con los pesticidas que sobrevolaban en el aire todos los días en sus años de empleado en una de las bananeras. ¿Alguna retribución por ese perjuicio? Nada. Ellos entonces me dijeron que posiblemente podía ser los químicos, porque muchos años había trabajado con químicos, pero nunca me había hecho atender. Pero no se atrevieron a darme un resultado profesionalmente firmado, porque me dijeron que ellos seguían consignas, que nosotros pertenecemos al Estado y que si era así el Estado tenía que indemnizarme y eso a ellos les podía costar el puesto de ellos. Entonces no me dieron. Podemos entender la cadena de producción, entender el razonamiento de los empresarios que invierten en querer hacer crecer sus negocios. Desde el punto de vista comercial, si alguna industria prescinde de los pesticidas, corre el riesgo de que un hongo pueda pudrir sus plantaciones de bananos y con menor producción la competencia gana el terreno. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Ningún empresario con mentalidad competitiva va a darle espacio a su competencia. Sin embargo, atrapados en su callejón con pocas salidas, vislumbra la necesidad de otro camino. Quiero decirle que esto para la industria bananera es parte del armamento que necesitamos para poder llegar a tener productividades aceptables, pero también es indudable que tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Del medio ambiente y por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo que yo creo que hay que irla retirando en un proceso y hay que ir entrando, la única alternativa es la biotecnología, precisamente porque de esa manera se puede ir sustituyendo todo este armamento, ¿no? Para precisamente mantener las productividades que necesitamos y hacer que este negocio sea sustentable, porque hablábamos que aquí hay que mantener un equilibrio entre la parte social, ambiental y económica.
Los empresarios necesitan ganarle a la competencia garantizando productividad, además de ganar dinero para invertir nuevamente y aumentar sus ganancias. Es la rueda de su fortuna. Pero si los empresarios, por su afán de mantener el negocio, no logran tener responsabilidad social, alguien tiene que poner el límite para que los pesticidas de las bananeras no sigan enfermando a la población. Cada año la industria presiona para decir que hay que aumentar los residuos que pueden ser aceptados dentro de los alimentos. Han llegado a decir que el glifosato es menos dañino que la sal, que el champú para bebés o que la vitamina A. Cuando esto lo están diciendo profesionales de la salud que reciben fondos, estamos hablando de una industria que está transformando al médico en un mercenario, que tiene un costo y que tiene una palabra que es cambiable en función de la cantidad de plata que puede estar recibiendo. Entonces es perverso y esa perversidad debería desaparecer. Las fumigaciones más peligrosas son las que se hacen en avionetas, que con la acción del viento terminan desparramadas en el ambiente de los pueblos aledaños a las bananeras. Pero lanzar químicos desde el aire no prendió ninguna alarma, salvo la de los afectados. Los empresarios siguen pensando en garantizar niveles de producción que generen dólares y el Estado nunca realizó estudios para evaluar los niveles de contaminación. Y por lo tanto se lanzan por el aire los pesticidas y se garantiza que los bananos no enfermen. También se garantiza que sufran los empleados. Hay compañeros que están afectados por la misma fumigación de las avionetas. Eso es a nosotros los trabajadores nos tienen también como banano. Lo que ellos simplemente dicen es que, a ver, si no fumigamos, la bananera se quema, pero hay formas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a fumigar, al menos cúbrase o algo. No, nada, simplemente cuando estamos trabajando pasa la avioneta y para ellos simplemente nosotros no valemos nada. Mientras están trabajando, pasa la avioneta con los tóxicos, las tira pesticidas y ustedes están ahí respirando y tocando todo eso. Claro, aunque estamos bajo techo, pero igual, el viento, igual, es una pestilencia, pero es un dolor de cabeza fatal, fatal. Entonces ellos no sienten ni lástima, no sienten ni nada por los trabajadores. Evidentemente no hay un protocolo de aviso para las fumigaciones y por ende las consecuencias las tienen los trabajadores de la industria, pero también la población en general. El doctor Adolfo Maldonado realizó distintas investigaciones en cómo afectaba la acción de los pesticidas en la población cercana a las bananeras y en cómo afectaba a los propios trabajadores. El resultado de esa comparación nos permitió encontrar que había efectivamente un daño genético muy importante en la población, porque encontrábamos primero unas lesiones muy importantes generalizadas en el momento en que se producían las fumigaciones. Y eran básicamente problemas de piel, problemas de conjuntivas en los ojos, problemas pulmonares, desarrollos de alergias en el momento que se producían las aspersiones. Y encontrábamos que también había un efecto a largo plazo y que este efecto se mostraba básicamente por la presencia de un incremento de los casos de cáncer en las personas adultas y en los jóvenes también, que había un incremento en las malformaciones congénitas y también en las mujeres embarazadas se producía un incremento de los abortos. Uno de los estudios que realizó el doctor Maldonado sobre esta problemática fue solicitado de manera particular por los pilotos de las avionetas. Ellos mismos empezaron a notar que los químicos que lanzaban por el aire se estaban llevando sus vidas. Muchos de ellos porque intoxicados en pleno vuelo perdían niveles de conciencia y acababan estrellándose. Algunos porque no veían, se les confundía la visibilidad y chocaban contra cables o porque perdían la noción de dónde estaban y se encontraban que incluso cruzaban la frontera
fuera del país porque se habían desorientado completamente y habían perdido parte de la conciencia. Los muertos que encontramos en este sector de la población eran altos y además encontramos que los que no habían muerto por accidente habían fallecido por enfermedades graves como podían ser casos de cáncer. Hay familias enteras en Ecuador que viven de la industria del banano, un sector agrícola que no consta de recursos y donde sus posibilidades y voces no siempre se escuchan. Más datos conocía y más notaba yo lo indefensas que estaban aquellas personas y me preguntaba, ¿ellos son conscientes de lo nocivos que están siendo los pesticidas y químicos de las fumigaciones en las bananeras? Saben que los químicos son dañinos, saben que se los están rociando en la cabeza, saben que la ley les protege, pero saben que esa ley no se cumple, no se respeta y no tienen ningún mecanismo para defenderse. No hay espacios, instituciones públicas o mecanismos de control estatal que recojan este tipo de denuncias y que les den respuestas. Entonces realmente la gente lo que vive no solamente es una desprotección, sino yo diría que el abandono de las autoridades públicas. Luego de los testimonios y de la información de los estudios que realizó el doctor Maldonado, me preguntaba por qué la voz de esos casos no retumbaba más en todo Ecuador, dada la gravedad del tema que va en aumento. Sí, la gente prefiere dejarlo así, o sea, la gente tal vez puede decir, o como un tema religioso, Dios sabe por qué hace las cosas, Él sabe por qué me mandó así mi hijo, si en este caso es uno defecto físico, por ejemplo. Y peor si es algo viral o algo del estómago, simplemente lo llevas al médico, le dan la medicina y se acabó. O sea, pero la gente no tiene eso de denunciar, por lo menos aquí no hay eso de denunciar. En ese tipo de situaciones no. Pero los médicos saben que no es obra de Dios. Tienen indicios y formación académica para entender que los casos son producto de los químicos con los que se convive a diario en esas zonas. Pero los médicos tienen miedo a quedarse sin trabajo. Y los obreros de las bananeras también tienen miedo al desempleo. Necesitan trabajar. Y donde la necesidad urge, el silencio manda. El temor a las represalias manda. Y el poder es del que tiene el dinero. Más bien ellos que viven en el sitio son los afectados y son los que deberían alzar su voz de protesta y decir, ¿sabes qué? Eso está mal. O me tengo que ir, o a alguien me tengo que quejar. Porque yo me doy cuenta que desde que empiezo a vivir en la bananera y por las fumigaciones yo me estoy sintiendo mal. Mi cuerpo es diferente, mi estómago no resiste al agua. O sea, son muchas situaciones que la ciudadanía pues obviamente va a mirar un cambio desde cuando están viviendo ahí. Y si no dices nada, tú dime, ¿yo por qué voy a denunciar como doctor? Si bien en la actualidad rige una normativa de saneamiento ambiental en Ecuador, es más que nada para que las empresas obtengan su permiso para poder fumigar. Un trámite. Nosotros hemos visto que hay fumigaciones que se producen y que las avionetas giran por encima incluso de las escuelas y siguen vertiendo y dejando en ellas los químicos. Entonces, no hay una instancia pública que controle esto o que ponga multas. Solo cuando a las empresas les resulte más caro tener que pagar multas que realmente pagar el permiso que les concede el Ministerio, podría haber un cambio de actitud. Pero mientras no haya multas que les sancionen por la mala práctica en la fumigación, pues esto no va a cambiar de ninguna manera. Basta hablar con los trabajadores y caminar por ciudades o pueblos que viven del trabajo rural que surgen de las bananeras para darse cuenta que los miles de millones de divisas que genera la industria no se reflejan en las posibilidades económicas de los empleados. Esfuerzo, sacrificio, horas y horas parados, afectados en su salud y empobrecidos. Ahora se gana a veces 80, 70 a la semana. 80, 70 dólares a la semana. A la semana, sí, exactamente. Pues si ya sumando, si son 80, son 320, no, ni siquiera el básico se gana, simplemente. Bueno, y referente, porque el trabajo que yo hago en la planta empacadora es el de saneador, sanear la fruta. Entonces, y relacionado con otro trabajo que también se hace en la empacadora, hay compañeros que ganan mucho menos, sobre todo las mujeres ganan mucho menos.
Hay compañeros que no llegan ni siquiera al básico. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como le decía, también ellas en ese aspecto también son discriminadas porque, vuelvo y repito, dicen que ellas no pueden ganar el mismo salario que nosotros los hombres porque ellas realizan otro tipo de actividades. En los últimos años en Ecuador se intentó regularizar a los trabajadores de la industria bananera que por estar tercerizados nunca tuvieron aportes legales que le den seguro social y una jubilación en un futuro. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Ahora existen los llamados capitán de cuadrilla. Lo que tú mencionas de lo de la cuadrilla, por ejemplo, yo sí soy contratada, yo sí soy asegurada. ¿Y qué hago? Necesito para esta semana, para un embarque, más o menos unas 15, 20 personas. Y obviamente, como yo no voy a poder hacer el trabajo, te contrato a ti y a las personas que yo necesite para que me acompañen esta semana. Y simplemente te pago los días que me ayudaste a trabajar. Y no tengo ningún tipo de responsabilidad contigo. Si quieres, vamos, y si no quieres, no vamos. Y como tú estás necesitando trabajo, vas a ir conmigo. Ese es el jefe de cuadrilla, que simplemente es encargado de conseguir la gente. Sí, él también va a trabajar, yo también voy a trabajar. Pero ellos no tienen ningún tipo de obligación contigo. Ninguna, de ningún aspecto, pase lo que pase. El caso de Fren es un ejemplo de desprotección laboral. 30 años de trabajo sin un seguro que pueda hacerse cargo de su enfermedad derivada de los pesticidas y sin jubilación. Y lo que más me duele, señorita, para que usted lo sepa, he trabajado, el banano existe más de 100 años. Y usted va a las estadísticas, a buscar donde están los jubilados, y usted no encuentra trabajadores bananeros. Usted encuentra de la malaria, de otros ministerios, choferes, profesores, de los que han sido municipales, de los concejales, muchas cosas, de otros ministerios. Pero trabajadores bananeros no encuentra. Y el sector, lo que es trabajador bananero, el mundo bananero, ya tenemos más de un siglo exportando bananos del Ecuador. Para ir un paso más adelante, podríamos sacar como conclusión que el daño que provocan los pesticidas en la salud de los trabajadores también es una explotación. Ellos son rehenes de la situación porque no reciben controles de salud y tampoco herramientas de prevención. Yo siento que fui explotado por falta de control del Estado, porque trabajábamos, pero no recibíamos atención médica. Cada 6 meses nos hacían nuevos contratos y cambiaba de nombre la tercerización. Y como estaba joven no sentíamos nada. Cuando uno está joven no siente nada, pero ya cuando llega a los 40 años en adelante, ahí siente los achaques. Entonces hoy en día estoy pagando el precio. Comunidades enteras de la zona costera de Ecuador se dedican a la producción del banano. Emplean a más de 2 millones de personas en este país. Sin embargo, sus ciudades, sus comunidades no cuentan con agua potable. Es una de las mayores preocupaciones que tienen los trabajadores del banano, que no solamente cobran un sueldo que llegue al básico, sino que en cada uno de sus pueblos tienen que sacar el agua del pozo, un agua que muchas veces está contaminada. Ese es un punto de vista que no hay agua potable. Solo agua de pozo, pero esas aguas están contaminadas. Si esa agua no servimos aquí, porque no hay agua, no hay agua potable. Pesticidas por el aire y a la deriva y agua contaminada. La salud pública de los trabajadores y de la población que vive alrededor de la industria bananera no está contemplada. Otra cosa es que se venga y que se analicen cuáles son las concentraciones de químicos en el suelo, cuáles son las concentraciones de químicos en las aguas de las escuelas que están tomando los niños. Otra cosa es que encuentres y hagas análisis en los techos de esas mismas escuelas o en las casas de la población o en los cultivos de la población que está viviendo alrededor. Eso no se ha hecho. Ante los diferentes testimonios sobre la problemática, buscamos la respuesta de los organismos gubernamentales. Solo por escrito especificaron el reglamento. Normar y controlar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas relacionadas con el sector agrícola, de preservar la salud de todos los trabajadores, incluidos los permanentes y temporales, además de las personas que en calidad de autoridades, inspectores, proveedores y visitantes pudieran tener acceso a dichas instalaciones y áreas. Realizar las inspecciones periódicas para constatar la condición de salud y determinar la atención de salud necesaria para los pobladores y trabajadores. Pero al parecer las leyes son correctas, pero falta que se cumplan, que haya control.
plantear una solución ante un poder económico como es la industria de los pesticidas. Cómo hacer frente al poder económico de las bananeras en el mundo. Porque el caso de Ecuador se replica en todos los países productores de bananas. Todos usan pesticidas. Y no se usa un solo pesticida, se usan muchos. Pesticidas para el suelo, pesticidas en las hojas del banano, pesticidas que se ponen en las fundas para envolver el banano mientras madura, pesticidas en el agua para limpiar las bananas antes de ser empaquetadas para su venta, y así podríamos seguir. Lamentablemente hay numerosos juicios a nivel del mundo donde los afectados se han reunido y han puesto demandas y ha habido toda una campaña en contra de estas personas para que no se haga justicia. Entonces creo que ahora mismo lo peor que tenemos es la industria de los agroquímicos y ojalá que pudiéramos conseguir una asociación o un acumulado de población de afectados que pueda llegar a tener la misma voz, con la misma fuerza y el mismo potencial que tienen ellos, pero para contrarrestar este tipo de política, ¿no? Se me ocurre pensar en otro ítem de la vida de la cual no siempre somos muy conscientes: el poder del consumidor. Una banana o cualquier fruta orgánica no tendría residuos de pesticidas, por lo que, para empezar, la aerofumigación no será necesaria. Muchos alarmarán sobre los puestos de trabajo, pero no, porque para el cuidado de las hojas del banano, por ejemplo, se necesitaría realizar un trabajo manual. Son más puestos de trabajo. Mientras uno desayuna con una banana, no piensa en que quizás hay personas afectadas en su salud por la acción de los pesticidas. Es normal, yo tampoco lo había pensado y tampoco consumo frutas orgánicas. Sería un buen planteo personal y una cierta revolución del consumidor.